Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutico mientras se terminan de conectar y ya empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Vamos a empezar con la presentación de esta semana. Básicamente queríamos hacer un poquito de énfasis en lo que ha venido pasando en el entorno Estados Unidos, inicialmente con temas de tasas de interés. Ha sido una semana donde hemos tenido pues ya algunos pronunciamientos por algunos miembros de la Reserva Federal. Recordemos que pues lo más reciente fue en la decisión de enero mantener las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esta semana, o bueno, pero el primero inicialmente la semana pasada conocimos los datos de inflación, donde evidentemente pues tuvimos una desaceleración en la inflación y por otra parte, pues esta semana, en el transcurso de la semana, hemos tenido algunos pronunciamientos por algunos miembros, como les mencionaba, y por otra parte, pues tuvimos también ayer las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, correspondiente pues a ese mes de enero donde se mantuvieron las tasas. Entonces, pues principalmente enfocarnos en dos temas. Primero, lo que han dicho los miembros y segundo, pues ya veremos lo que efectivamente nos mostraron las minutas de la reunión. Inicialmente pues tuvimos a Michael Barr, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, y creo que acá pues la razón para mostrarles un poco esto es cómo se han ido incorporando pues digamos a pesar de las visiones contrarias que obviamente pues es normal dentro de las votaciones pues de cualquier banco central e incluso pues de las votaciones al cierre del año pasado donde la Reserva Federal bajó tasas, pues incluso hubo algunos miembros que optaron tanto en su votación como en las distintas intervenciones que han hecho, de pronto por ser un poco más prudentes y no haberla recortado, y algunos con un tono incluso más fuerte en materia de que pues estarían de pronto inclinándose algo más por algún incremento de tasas. En este caso también han ido incorporando un poquito de narrativa respecto a la inteligencia artificial, un tema que pues ya es bastante recurrente hoy en las conversaciones, tanto a nivel macroeconómico como incluso ahora a nivel de política monetaria, donde pues se está, digamos, especulando mucho con finalmente pues ese tema de la inteligencia artificial, cuál va a ser el impacto, digamos, sobre la economía y cómo podría llegar a afectar pues esas expectativas de tasa de interés. Entonces, pues inicialmente Michael Barr mencionó que obviamente con las condiciones actuales y lo que tienen hoy de información, sería mucho más apropiado pues mantener las tasas estables durante un tiempo, mientras pues siguen evaluando toda la información en los próximos meses en cuanto a mercado laboral, inflación, etcétera, y los distintos balances de riesgos. Entonces, pues es una persona que ha estado un poco más inclinada por esa estabilidad de tasas de interés. Adicionalmente mencionó pues que le gustaría ver que efectivamente la inflación continúe retrocediendo y en especial la inflación de bienes, pues de una forma un poquito más sostenida y que permita pues alcanzar ese objetivo de inflación y así darle pues algo más de aire para reducir la tasa de política monetaria, obviamente mientras el mercado laboral pues se siga manteniendo estable como ha sido, o bueno, como no ha sido los últimos meses, porque evidentemente pues sabemos que ha habido algo de debilidad, pero digamos que en términos generales pues la tasa de desempleo no ha mostrado digamos un deterioro tan alto. Entonces pues en ese sentido digamos que tenemos esos dos mundos diferentes, una debilidad marcada desde el punto de vista de contratación, desde el punto de vista
de nuevas vacantes de empleo, pero una tasa de desempleo que se mantiene relativamente estable a pesar de las condiciones pues actuales de lo que describen pues algunos miembros de la Fed. Y aquí viene pues uno de esos comentarios del tema relacionado con la inteligencia artificial que les mencionaba, donde menciona que pues podría tener sí un efecto transformador en la economía, vamos que alterando pues un poco ese escenario de mano de obra, de productividad, y que en el mediano largo plazo pues esto podría llevar a que efectivamente la tasa neutral o ese nivel neutral de tasas de interés pues se pudiera elevar un poco si efectivamente se generara un aumento en la productividad. Y acá, pues tanto él como Mary Daly de la Reserva Federal de San Francisco, pues hicieron comentarios respecto a lo que pasó más o menos en los años 90, cuando el antiguo director de la Reserva Federal o presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, básicamente mencionó que dentro de su expectativa y gracias a una mayor productividad, pues se podía retrasar los recortes de tasas de interés, que básicamente esa productividad no se iba a ver traducida en inflación, y lo que la historia terminó mostrando es que finalmente pues sí hubo un choque inflacionario y pues digamos que ese discurso perdió un poquito de fortaleza. Por su parte, Mary Daly pues básicamente afirmó que ella apoyó la decisión de mantener las tasas de interés durante el mes de enero, pero que aún prevé una reducción o una o dos reducciones durante este año. El mercado más o menos hacia primer semestre de este año estaría ya incorporando con algo más de un 60% de probabilidad que podríamos tener un recorte adicional por parte de la Reserva Federal. Obviamente falta un tiempo importante, casi pues 4 meses para que sigamos evaluando datos, sigamos viendo datos, y que eso en alguna medida pues acompañando esos datos se pueda, digamos, que tomar esa decisión de recortar las tasas de interés. Quizás mirando ya hacia finales del tercer trimestre de este año, es decir, hacia la reunión de septiembre, probablemente, pues el mercado ya probablemente incorpora otra reducción adicional. Entonces, pues digamos que no es un tema de corto plazo, no es un tema que vaya a suceder muy seguramente en el mes de marzo, sino un poco más centrado ese segundo semestre, obviamente con los riesgos que existen pues de lo que llegue a pasar aquí en los próximos meses, y sobre todo con un factor muy importante que pues como les hemos dicho, hemos venido monitoreando desde el año pasado. Incluso pues hace un par de semanas cuando les mostrábamos pues la estrategia, lo que veíamos para este año, es una variable que seguimos monitoreando y en la cual seguimos pensando que va a haber un incremento, y ha sido el precio del petróleo. El precio del petróleo evidentemente ya ha venido reaccionando de forma importante, sí ha tenido algunos efectos eh, por el entorno geopolítico y por los conflictos geopolíticos, lo que han hecho que el petróleo hoy haya bordeado niveles de $72 el Brent, pero creemos que estructuralmente también el petróleo, a pesar de pues esa narrativa de una sobreoferta, podría estar incluso llevando a que veamos, y lo esperábamos seguramente mucho más hacia marcado hacia el segundo semestre del año, pero creo que esta semana ha sido pues un movimiento importante, donde ya en lo corrido del año el WTI acumula una valorización del 16%, el Brent una valorización cercana al 18%, pues puedan ser variables que también en algún momento vayan a generar alguna presión inflacionaria, y seguramente pues eso el mercado también lo empiece a incorporar en algún momento. Y creo que pues también ha sido evidente entre ayer y hoy, como acompañando un poco esa valorización que ha sido cercana al 5 o 6% en cuestión de 2 días para el petróleo, pues las tasas de los bonos del tesoro pues nuevamente han reaccionado un poco al alza, donde la referencia, por ejemplo, de 10 años pues alcanzó nuevamente a moverse entre ayer y hoy unos 10 puntos básicos. Y por otra parte, pues no, ella mencionó que no hay muchos indicios de que esa inteligencia artificial esté cambiando fundamentalmente la economía, pero que sí deben estar ellos como pues hacedores de política, estar muy pendientes de esas nuevas señales y el impacto que podrían tener dentro o en la economía. Digamos que pasando este tema, digamos, de las intervenciones, y obviamente entendiendo que también el mercado ha asumido un rol un poquito más estricto por parte de
el que es el postulado como nuevo presidente de la Reserva Federal, que ya pues creo que era un tema que también tocamos hace 2 semanas. También tuvimos la publicación entonces de las minutas de la reunión, donde pues básicamente en términos de lo que está asociado a la decisión, pues se mantuvo el rango objetivo de la tasa en 3.50 a 3.75. Dos miembros no estuvieron, digamos, de acuerdo con la votación de mantener y pidieron un recorte de 25 puntos básicos. Y luego de los 3 recortes que tuvimos hacia finales del año pasado por un acumulado de 75 puntos básicos, pues la mayoría juzgó que esa posición neutral está pues digamos dentro de ese rango de lo que podría ser esa tasa neutral, tasa a la que pues ya les hacía referencia ahorita, están mencionando, podría verse un poco presionada al alza producto de lo que es el tema de la inteligencia artificial. Adicionalmente, pues la actividad económica se describió como en un momento de expansión a un ritmo sólido. Esto ha venido cambiando un poco frente a meses anteriores, donde se hablaba de un ritmo más moderado. Y pues también se destacó el consumo resiliente, donde se está viendo pues algo más de fortaleza en hogares de mayores ingresos. Por otra parte, en el mercado laboral, pues evidentemente lo que ya comentaba hace un poco, señales de estabilización, es decir, un desempleo estable que implica menor contratación, pero también pocos despidos y menor creación de empleo, lo cual pues mantiene unos riesgos sobre el mercado laboral, pero unos riesgos que han ido entre comillas a la baja y que se perciben en este momento menores. Ya puntualmente temas a destacar, digamos, de las minutas y de la reunión, principalmente en temas de inflación. Pues se reconoció que evidentemente la inflación ha venido disminuyendo desde hace ya 3 años, desde el 2022, claramente, pues con el último dato de inflación mucho más cercano al 2,4%, pues hemos visto un proceso desinflacionario significativo, pero aún hay una inflación que se mantiene alta frente a lo que es la meta y muy presionada por los bienes núcleo que pues básicamente se atribuye o lo atribuyen ellos al aumento en los aranceles y que se espera se vaya disipando gradualmente también hacia el segundo semestre de este año. Entonces, pues digamos que no lo perciben como un riesgo inmediato, en la medida que también se entiende que muy seguramente se seguirán llegando a acuerdos en materia comercial y que pues esos planteamientos iniciales en materia comercial pues no se han materializado del todo. Adicionalmente pues ese progreso hacia el 2% pues es un poco más lento y desigual en algunos rubros de lo que inicialmente se había estimado, por lo que ese riesgo de inflación pues todavía persiste y se mantiene digamos que por encima del objetivo y no es descartable, digámoslo así. Entonces, pues basado en eso, muchos mencionaron que varios habrían apoyado incluso un mensaje de doble vía, es decir, estar de acuerdo, digamos, con recortes o estar de acuerdo con estabilidad de tasas, pero también estar de acuerdo con posibles aumentos de tasas si la inflación se mantiene alto y pues aquí enfatizan que la política pues no tiene un curso predeterminado. Esto básicamente en palabras de ellos significa que no hay como una tendencia clara o una tendencia que ellos puedan darle al mercado de decirles evidentemente de aquí adelante esperamos que la política monetaria o la tasa de interés baje 100 o 200 puntos básicos en el próximo año, sino que ese mensaje pues va muy acompañado de lo que realmente muestren los datos y en ese sentido pues deja ese sinsabor de que muchos mencionaron esa parte de posiblemente si la inflación sigue estando alta y con los riesgos que todavía hay persistentes, pues que evidentemente puedan pensar en subir tasas. Y por otra parte, ya un poquito más desde el tema, digamos, de mercado y de activos, digamos que en términos generales, pues vieron estabilidad en el comportamiento de los activos, pero sí hicieron algún llamado como se había hecho el año pasado por parte de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole, mencionando que hay algunos activos que todavía se mantienen pues unas valoraciones y unas métricas aún elevadas. En el mercado de deuda los spreads son bastante bajos y eso pues evidentemente genera digamos que alguna, por lo menos alguna alerta, algún llamado de atención frente a lo que ha venido pasando en los mercados. Y que obviamente pues eso va a estar muy relacionado también con las condiciones crediticias, con las condiciones del mercado financiero en general y pues cualquier riesgo en ese sentido podría generar obviamente correcciones y volatilidad
para el mercado en la medida pues que pareciera hay cosas que están a unas valoraciones bastante justas, como es por ejemplo el mercado de renta variable, tanto en grado de inversión como en bonos high yield, y por otra parte pues todo lo relacionado con temas de mercados privados, crédito privado y también algo de apalancamiento de los hedge funds o fondos de cobertura. Y finalmente pues que habría que vigilar inflación de los bienes y evidentemente como se siga traspasando a esa inflación el tema de los aranceles, el tema de costos de la vivienda, que ha sido pues una variable que desde la pandemia ha venido presionando bastante los datos de inflación, y en el mercado laboral pues ese ritmo de contratación y despidos que podría en algún momento llegar a alterar esas tasas de desempleo y finalmente las condiciones financieras que les mencionaba anteriormente. Entonces pues todo esto para mencionar que el mensaje fue un poquito restrictivo, sobre todo en esa parte que subrayamos que fue ese mensaje hacia posibles aumentos de tasas de interés si la inflación así lo sugiere, y eso evidentemente pues ayer puso algo de freno al mercado, sumado pues a también un comportamiento relativamente negativo que vimos en el día de hoy, aunque pues tuvimos algo de volatilidad en términos generales, los índices en Estados Unidos pues cerraron un poquito abajo. Por otra parte, digamos que en términos de lo que ha venido pasando con dólar, hace un par de semanas también les mostrábamos entonces cuál era nuestra postura en términos de dólar para este año. Creo que por el momento pues ya hemos venido viendo algo de piso para lo que ha sido el comportamiento eh, del dólar, tanto a nivel global como a nivel local. Entonces, pues principalmente destacar que el DXY en estas últimas semanas se ha venido fortaleciendo un poco, incluso recuperando por momentos niveles por encima de los 98 puntos. Parte de esa fortaleza que ha venido mostrando el dólar obedece también a lo que ha venido pasando frente a monedas como el yen japonés, la libra esterlina y el euro. Particularmente si miramos lo que ha mostrado el euro desde la semana pasada, que se encontraba en niveles de 1.19 o por encima de 1.19, ya hoy alcanzó niveles de 1.1764. En el caso de la libra, que hacia finales de enero marcaba unos máximos sobre 1.38, hoy alcanzamos niveles de 1.345. Y finalmente pues el yen japonés, también la semana pasada alcanzaba niveles de 152, ya hoy cerramos en niveles, o en la jornada de hoy pues estamos más por encima de los niveles de 155 yenes por dólar, y pues la figura técnica también viene mostrando una posibilidad de que ese movimiento seguramente se extienda y pueda alcanzar niveles de 159. Eso se traduce efectivamente en una fortaleza, digamos, para este indicador del dólar, el DXY, principalmente digamos contra esas monedas desarrolladas, pero que también eso se puede ver reflejado por momentos en monedas de otros países, e incluso pues digamos que restarle fortaleza un poquito al movimiento de algunas monedas emergentes que pues como lo mostrábamos hace 2 semanas venían ya hace algunos meses liderando el comportamiento frente al dólar. Ya un poquito en la parte regional, pues también hemos visto que las monedas se han estabilizado un poco, entonces pues hemos tenido un real que también se ha venido estabilizando por esos niveles del 5.20, un peso mexicano también un poco estabilizado en la zona del 17.30, y un peso chileno que también pues ha encontrado digamos algo de compra y de piso por esos niveles de 860, 865. Eso digamos que corresponde un poquito con lo que hemos visto también en el peso colombiano en niveles de 3.600. Y a eso pues hay que sumarle ya un tema un poquito más local, que es lo que destacamos en el punto 3, y es que evidentemente, pues como saben y lo alcanzamos creo que a mencionar hace un par de semanas, pues ya vimos a un director de crédito público hablándonos desde las necesidades, digamos, de caja en dólares que tiene hoy por hoy el Ministerio y la Dirección de Crédito Público, y en ese sentido, pues, una posición un poquito diferente a lo que tuvimos hacia el cierre del año pasado, donde pues había una mayor monetización de divisas, una mayor monetización de dólar, y en ese sentido, pues, eso también acelera un poquito el movimiento que vimos del peso colombiano, que por momentos alcanzó a negociarse por debajo de los 3.600. Entonces, pues en la medida que ha cambiado también un poco esa posición de un jugador grande como pues obviamente es el ministerio,
Claramente pues eso también ha venido presionando un poquito y hoy alcanzamos a ver entonces pues ya niveles por momentos en la negociación del día por encima de los 3.700, aunque terminamos cerrando en los 3.698 pesos. No implica esto que vayamos a tener una aceleración del movimiento muy marcada eh, hacia niveles, no sé, de 4.000, 4.100 pesos, pero sí que evidentemente podríamos tener algún ajuste y tener algo más de estabilidad por encima de los o cercanos a los 3.800 pesos, que creemos pues ahí podríamos borrar un poquito ese movimiento adicional que tuvimos hacia el cierre del año pasado, producto de todas esas operaciones de deuda que venía realizando el ministerio. Ya entrando un poquito en la parte de renta variable internacional, digamos que pues hace unos 4 meses más o menos, desde septiembre, pues hemos estado con un tono un poco más neutral en lo que ha venido pasando con el sector tecnológico en Estados Unidos y en particular pues en general en Estados Unidos y la renta variable con exposición a ese país. Evidentemente pues fue un muy buen, digamos que segundo y tercer trimestre, y creemos que a partir de ahí pues las valoraciones nuevamente se han vuelto un poquito exigentes y un poquito ajustadas, y en ese sentido pues hemos querido tener también una posición un poco más neutral, sin pues digamos que dejar de lado que evidentemente hay números y hay crecimientos en materia de utilidades que todavía siguen siendo atractivos para algunas compañías y que pues muy seguramente van a explicar un desempeño más neutral que realmente negativo en el corto plazo, a pesar de que pues ya hemos visto algunas acciones que han tenido desvalorizaciones importantes y sobre todo muy atadas a ese sector de tecnología y a ese sector de inteligencia artificial. Entonces aquí en esta gráfica pues se pueden ver en la parte superior las acciones de ese sector tecnológico principalmente, donde hay acciones pues de semiconductores, de hardware, de software, que pues van muy ligadas con ese gran sector o esa gran sombrilla que es el sector tecnológico. Y en la parte de arriba pues están pues digamos listadas las principales o las compañías que tienen hoy por hoy una menor ponderación por parte de inversionistas institucionales frente a lo que pesan estas acciones en los índices, como por ejemplo en el Standard Poor's. Entonces ahí podemos encontrar que en el caso de Nvidia, en el caso de Apple, en el caso de Microsoft, y en el caso de Amazon y en el caso de Broadcom, que son ese top 5, son las acciones que hoy se encuentran más suponderadas por parte de los inversionistas institucionales. Digamos que ese spread o esa diferencia entre lo que pesan esas acciones dentro de esos portafolios de inversionistas institucionales y lo que pesan, digamos, en los índices o en el Standard Poor's, por lo menos las 6 principales tecnológicas, ese diferencial ha aumentado a 155 puntos básicos, es decir, una diferencia de 1,55% frente a lo que pesaba, perdón, frente a lo que era esa diferencia en el tercer trimestre del 2025, que era de 1,48%. Entonces, pues realmente al corte de enero, comparativamente contra el tercer trimestre de 2025, ese diferencial se abrió un poco más. Y pues viene explicado precisamente por esas razones de digamos, de mayores dudas sobre lo que ha venido pasando con el entorno de inteligencia artificial, de mayores dudas de lo que ha venido pasando con estas compañías y su nivel de inversión, su nivel de CAPEX, que exige ser muy prudentes, digamos, en materia de tener exposición a estas compañías, dado que pues, los niveles de rentabilidad que deben ofrecer estas compañías en los próximos trimestres pues, debe ser significativamente alto para mostrar una rentabilidad adecuada precisamente sobre esos niveles de inversión. Las tenencias institucionales como un todo muestran que evidentemente hay una sobreponderación en empresas de semiconductores y de hardware, no tanto así en las empresas que están más relacionadas con el software. Finalmente, desde finales de octubre, pues lo que hemos visto es que el Nasdaq no ha hecho nuevos máximos, incluso este mes marcó un nuevo mínimo del año, pues que apenas llevábamos obviamente un mes y medio en el año, pero marcó un nuevo mínimo, aunque pues todavía se mantiene un poquito por encima del mínimo que alcanzamos a ver durante el mes de noviembre. Entonces, pues esto para explicar un poco lo que ha sido también nuestra estrategia
durante el último trimestre del año pasado y este inicio del año, que ha sido un poquito más táctica, más dinámica, donde hemos encontrado pues que algunas acciones se han venido lateralizando un poco, entonces pues eso nos ha permitido, digamos, que operar de cierta forma un poco más esos laterales, pero otras compañías pues han tenido caídas importantes, 20-25% desde máximos recientes, como el caso de Microsoft, como el caso de Meta. Apple también alcanzó a caer algo cercano al 10%. Entonces, pues en términos generales, bueno, incluso la misma Amazon, en términos generales, pues han sido compañías que se han tenido algunas afectaciones en precio, pues en estos últimos trimestres, y pues digamos que eso respalda un poquito esa tesis de lo que veíamos pues hacia el cierre del año pasado también, donde veíamos pues que ya esas valoraciones nuevamente estaban mostrando que estaban bastante ajustadas, y si a eso le sumamos muchos otros factores que estamos pues que se han venido viendo, digamos, a nivel macro en Estados Unidos, como es el tema pues de lo que ya describíamos, de expectativas de tasas de interés, expectativas de lo que pueda pasar en inflación, algunas otras cifras que muestran de pronto alguna desaceleración en el ritmo económico, y sobre todo pues mucho riesgo a nivel político y nivel geopolítico, pues han hecho que evidentemente esa debilidad se haya visto en los precios de algunas acciones. Eso digamos que resumiendo un poquito esa parte de las acciones tecnológicas. Ahora, otro factor que ha sido también importante es que muchas de estas compañías, que normalmente eran compañías bastante generadoras de caja, y que lo siguen siendo indudablemente, y muchas de ellas han venido mostrando unas cifras bastante interesantes. Ya más adelante vamos a ver un resumen de lo que fueron los resultados de Microsoft, que a pesar de esos resultados, pues la compañía la acción tuvo, perdón, una caída importante en precio. A pesar, digamos, de esa situación, pues muchas compañías han venido emitiendo deuda precisamente para financiar ese proceso de inversión tan fuerte que tienen planeado, digamos, para este año. Entonces aquí, pues en la gráfica 1 quería mostrarles un poco una gráfica de una encuesta que hace Bank of America precisamente a sus inversionistas institucionales, donde la mayoría, pues aquí lo que refleja a corte del mes de febrero, es cómo ha venido cambiando esa narrativa por parte de los CIOs, diciéndole a sus CEOs, es decir, pues prácticamente a los financieros, diciéndole a los CEOs de las compañías, eh, digamos, hay que tener algo de cuidado con ese ritmo de inversión y ese ritmo de CAPEX que se está teniendo hoy por hoy. Eso pues hace unos meses, y digamos que en términos generales, si lo miran hacia atrás, pues en los últimos 20 años no había sido, digamos, que casi que positivo en ningún momento. Y a partir pues de la última medición de los últimos 2 meses, pues ese porcentaje ha venido aumentando, es decir, casi que un 30-35% de ellos han venido sugiriendo disminuir un poco ese ritmo de inversión, y eso pues habla, digamos, de la importancia de lo que han venido haciendo esas compañías en materia de inversión. Se habla que en Estados Unidos casi que uno de cada $7 en inversión privada proviene de todas estas compañías tecnológicas y de inversión en inteligencia artificial, lo cual es un número bastante importante, bastante agresivo, y que da pues muestras del tamaño de las inversiones que hoy por hoy se están llevando en el sector. Adicionalmente, en la gráfica 2, pues un poco se muestra cómo en esa misma encuesta cambió entre enero y febrero lo que responden, digamos, los encuestados como la posición más común, y esa posición pasó del 51% en enero al 50% en febrero, y esa posición más común hoy es estar largo en el oro, es decir, apostarle a valorizaciones en el precio del oro, lo cual pues no necesariamente es negativo, pero ya sabemos que muchas veces cuando el mercado está tan inclinado sobre el comportamiento de un activo, pues obviamente pueden ser mucho más claro el movimiento contrario que el que viene esperando el mercado, porque evidentemente pues cuando se crean consensos es un poco más difícil ver aceleraciones en ese movimiento. Por otra parte, en la gráfica 3, otra de las preguntas importantes es pues qué están viendo
como uno de los principales riesgos para los mercados. Si bien hubo una leve reducción desde enero a febrero, pues las mayores respuestas, y pasando del 27% al 25%, es una burbuja en la inteligencia artificial. Entonces, pues recogiendo todos esos temas, uno ve que evidentemente hay una narrativa de preocupación, una narrativa de que algo puede estar, digamos, que pasando en el sector, de que hay algunos riesgos, de que hay que tener cuidado y sobre todo pues que hay que tener o ser un poquito más tácticos en lo que se está haciendo. Y eso pues ya en la gráfica número 4 pues queríamos mostrarles cómo pasa de ser narrativa a ser realidad. Ya lo veíamos un poco desde las tenencias de los inversionistas institucionales de esas acciones, pero aquí lo vemos reflejado también de cómo ha sido el comportamiento finalmente de los índices en Estados Unidos. Entonces, pues la línea blanca finalmente es ese Standard & Poor's, donde hemos visto pues relativa, digamos, estabilidad prácticamente desde el octubre del año pasado, como les decía ahorita, desde el tercer trimestre del año pasado, y las dos gráficas superiores, la primera o la más alta, pues básicamente hace referencia a la Standard & Poor's sin tener en cuenta las 7 acciones magníficas, es decir, 493 acciones y no las 7 magníficas, que claramente todas están muy relacionadas con el sector tecnológico. Y finalmente, el índice de pequeñas empresas o de pequeña capitalización, que también ha tenido un desempeño mucho más positivo de lo que ha venido haciendo ese Standard & Poor's, teniendo en cuenta pues esas acciones tecnológicas. Entonces, cómo se pasa un poquito también de la narrativa que evidentemente pues haya sido una realidad. Ya pasando al tema local, tuvimos las cifras de crecimiento esta semana, donde vimos que el PIB del cuarto trimestre tuvo una variación del 2,3%. Esta variación estuvo un poco por debajo de lo que venía esperando en general el mercado, que era algo más cercano al 2,6%, y esto nos deja un crecimiento acumulado en el año de 2,6%, también por debajo pues, de las estimaciones o del consenso de mercado, que estaba más por los lados del 2,9%. Importante pues destacar aquí que también, como lo decía, el cuarto trimestre con ese crecimiento del 2,3% en términos anuales, pues muestra una desaceleración en general, es decir, un menor ritmo de crecimiento durante el cuarto trimestre, a pesar de que fue un crecimiento positivo. Y el cuarto trimestre pues estuvo marcado por crecimiento en algunas actividades, donde principalmente pues podemos destacar lo que pasó con actividades artísticas de entretenimiento y recreación, con un crecimiento superior al 11%, seguido de administración pública, defensa, salud y educación, con un crecimiento cercano al 4,8%, y finalmente comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, con un crecimiento del 3,4% en ese cuarto trimestre. Vamos que si ya miramos el acumulado del año, de pronto no cambia tanto la foto, y nuevamente las actividades artísticas, entretenimiento y recreación pues fue lo que más creció en el año, con casi un crecimiento del 10%, aportando 0,4 puntos a ese 2,6% de crecimiento en el año. Comercio, transporte, alojamiento y restaurantes fue la actividad que más aportó a ese crecimiento del 2,6, con 0,9 puntos, y con un crecimiento total del 4,6% en el año. No obstante, hay algunos sectores que pues crecen a un menor ritmo, como actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, que están entre el 2 y el 3%, y finalmente destacar lo que ha pasado, lo que ha venido pasando, pues creo que tampoco es una noticia reciente, pues le hemos venido haciendo ya seguimiento desde el año pasado con el tema de minería y canteras, que fue el sector de peor crecimiento en el año, con una variación negativa del menos 6,2, 2 años ya consecutivos en números rojos para esta actividad, y también la actividad de construcción, que también cerró el año con una variación negativa. Ya cuando miramos el PIB por el lado de la demanda, vimos que pues el consumo, la demanda interna sigue siendo un jalonador importante, ha sido la constante pues durante el año 2025, esperaríamos que algo más se siga viendo reflejado durante este primer semestre del 2026, y en términos de lo que fue el consumo privado, pues un crecimiento o una variación del 3,1%, que se desaceleró un poquito frente al 4% del tercer trimestre,
el gasto público también con un crecimiento cercano al 6%, pero desacelerándose frente al 15% del tercer trimestre. Y en términos de exportaciones y importaciones, pues un crecimiento un poco menor durante el cuarto trimestre del 2025, aportando 1,2%, perdón, con una variación de 1,2% para exportaciones, 1,4% para importaciones. También de esas importaciones desacelerándose un poquito frente al tercer trimestre. Ahora, el lunar principal sigue siendo el tema de la inversión, donde vimos una variación negativa del menos 9%. Eso deja que en el acumulado 2025 la variación fue apenas 2,1%. En el año 2024 esa variación había sido 2,4%, es decir, se vio una desaceleración adicional y finalmente esto lleva a que la inversión privada represente hoy por hoy casi que el 16,6% del PIB, que es un dato que está muy por debajo de lo que vimos previo a la pandemia, que era 22%, e incluso durante ese mismo año de la pandemia que fue el 18%. Esto entendiendo pues las consecuencias negativas que trae en el corto y mediano plazo, que un menor nivel de inversión pues también va a suponer que estos crecimientos que estamos viendo quizás sean pues los crecimientos normales entre comillas que podría estar teniendo la economía en este momento, y no y muy lejanos digamos de pues unos crecimientos claramente que debiéramos tener, ojalá superiores al 3,5% y que puedan de cierta forma también apostar, ayudar un poco en términos de la situación fiscal. Pero pues con estas cifras pareciera, digamos, que ese ritmo de crecimiento no va a ser superior. Aquí pueden ver un poco entonces la tendencia de lo que ha sido el crecimiento pues ya en los últimos 4 años en términos de la variación anual por trimestre, y en la gráfica inferior pues se puede ver también un poco cómo ha ido creciendo ese PIB, comparativamente contra lo que ha sido el comportamiento de el gasto y el consumo privado, que claramente ha tenido un desempeño superior a lo que ha venido mostrando incluso el crecimiento de la economía como un todo. Y finalmente en la línea amarilla pues ese gasto o esa inversión o formación bruta de capital, que claramente si la comparamos contra lo que era el año 2016 previo a la pandemia, pues todavía estamos en unos niveles inferiores, lo cual muestra pues o es una señal clara digamos de ese menor ritmo de expansión. Entonces pues para resumir un poco los destacados del año: entretenimiento, comercio, administración pública, actividades financieras e inmobiliarias, donde evidentemente sigue habiendo contracción minería y cantera y construcción, dos sectores pues muy importantes pero que no levantan cabeza. Y finalmente pues algunas señales de desaceleración en el cuarto trimestre, donde particularmente sectores como el agropecuario, información y comunicaciones, la misma construcción y la misma minería pues tuvieron una variación negativa frente al trimestre inmediatamente anterior. Entonces pues nos deja un crecimiento del 2,6 en el año, una estimación de crecimiento para este año 2026 que también se reduce eh, en términos generales a niveles un poco más cercanos a ese 2,6, 2,5%. En el informe del Banco de la República de hace un par de semanas, la estimación de crecimiento por parte del banco también se revisó a la baja, pasando de 2,8 a 2,6%, y para el próximo año se esperaría un crecimiento, una desaceleración hacia niveles de 1,6%. Entonces, pues una perspectiva obviamente hacia adelante un poquito más retadora en materia de crecimiento. Por otra parte, pues fue semana también de actualización de encuestas que hacen al Banco de la República, Fedesarrollo, la Bolsa de Valores, en general un poco consenso y preguntan al mercado sobre cuál es la expectativa, digamos, del comportamiento de algunas variables. En ese sentido, lo que pudimos ver es que finalmente las expectativas de inflación para la encuesta del mes de febrero, a un año y a 2 años, mostraron una reducción leve. Esto no implica que se esté esperando que la inflación vaya a bajar. Ya sabemos que producto de lo que pues fue el cierre de la inflación el año pasado a niveles del 5,10, el aumento del salario mínimo pues hizo que la expectativa de inflación para este año se revisara al alza de forma importante, en promedio unos 200 puntos básicos, pero de pronto sí lo que se vio en esta encuesta pues es que ya de pronto se calmó un poco como esa revisión fuerte inicial, y sobre todo pues algo pudo jugar también a favor
algunos otros factores que podrían ser pues limitantes de un aumento en la inflación, como es la expectativa de que de pronto el precio de la gasolina pueda disminuir algo más. Ahora tocará ver qué pasa finalmente con el petróleo, porque finalmente si no se bajó los precios de la gasolina cuando el petróleo bajó y alcanzó a estar por debajo de $60, pues ahora va a ser complicado si empezamos a pensar en un petróleo que se empiece a acercar hacia 75, $80. Por otra parte, pues digamos que algo de ruido también hizo lo que se conoció a inicios de esta semana por un posible, finales de la semana pasada, inicios de esta semana, por un posible suspensión del decreto del incremento del salario mínimo. Entonces eso hizo que finalmente la expectativa a un año se redujera desde niveles del 6,15 al 5,76, es decir, la inflación de febrero del próximo año, febrero del 2027, y para febrero del 2028 pues la expectativa se redujo desde el 4,70 a 4,50, es decir, 39 y 20 puntos básicos respectivamente. No obstante, como pueden ver, la inflación para el año 2026 esperaría todavía cierre en niveles de 6,33. Aquí el descenso fue mucho menor. Antes se esperaba, o en la encuesta de enero se esperaba un cierre de la inflación en niveles de 6,37. Entonces, si bien la tendencia hacia un año o más sí sigue siendo desaceleración, pues evidentemente cerraríamos este año con una inflación por encima del 6,30 y pues sobre todo muy importante que nuevamente este año e incluso en el 2027 pues todavía tendríamos una inflación que no convergería al rango meta del Banco de la República. Entonces pues es un poco el panorama en materia de inflación. Adicionalmente, en términos de tasas de interés, se espera que el próximo movimiento en tasas de interés pues sea ahorita en marzo, donde en general el mercado está viendo un incremento de 75 puntos básicos, llevando la tasa al 11%, pero esa tasa terminal se espera sea en niveles del 11,75, es decir, tendríamos cerca de 75 puntos básicos más de incremento en el año, muy relacionado con lo que decía ahorita respecto a la Reserva Federal y Estados Unidos. Pues habrá que esperar también que más datos van saliendo en lo corrido del año y seguramente pues se irá ajustando un poquito esa expectativa de tasa en el transcurso del año, pero eso es más o menos lo que creemos debiera ser un poco también el comportamiento. Y en materia de dólar, pues se mantuvo estable la expectativa de cierre de 2026, un dólar en 3.800, y para cierre del 2027 una expectativa ya un poquito más bajista, con un dólar en 3.850 desde los 3.900 que había mostrado la encuesta en el mes de enero. Y ya en la parte de importaciones, que pues también tuvimos esta semana, y ya cerrando un poco entonces cifras consolidadas de 2025, lo que vimos fue que en diciembre pues esas importaciones crecieron un 7%, en comparativamente contra el mes de diciembre del 2024, donde ese comportamiento pues principalmente está asociado a un crecimiento del 12,5% en el grupo de manufacturas, que hay una contribución importante en términos de vehículos. En agropecuarios también hubo un crecimiento cercano al 10%, y ya digamos que en diciembre pues las importaciones de manufactura representaron casi el 75% del valor total de las importaciones, seguido por casi un 15% en la parte de agropecuarios, alimentos y bebidas. Esto nos deja que en el resultado consolidado del año las importaciones totales crecieron el 10%, esto pues muy por encima de lo que crecen las exportaciones, y evidentemente pues ensanchando un poquito ese déficit. Obviamente las manufacturas pues incluso crecen a un ritmo mayor en el consolidado del año, casi un 12%. Entonces pues ahí se ha centrado digamos que gran parte de esas importaciones, y en el sector pues principalmente de combustibles y productos de la industria extractiva pues lo que vimos fue finalmente al corte del mes de diciembre una variación negativa del menos 22%, es decir, agropecuarios y manufacturas pues compensando bastante esa disminución que ha tenido este rubro o este sector. Y esto pues muy asociado a lo que veíamos ahorita en la demanda en términos del PIB y del crecimiento a nivel local, donde claramente pues esa fortaleza de la demanda privada ha venido también viéndose reflejada ya pues por lo menos desde el año pasado, casi que el primer semestre, pues en un aumento significativo ya de las importaciones, obviamente para atender esa mayor demanda local que no ha sido pues, valga la redundancia, atendida por la producción local. Y bueno, y ya para entrar en la parte de acciones, hace un par de semanas tuvimos los resultados de Microsoft, unos resultados que si vamos a mirar explícitamente por las cifras, pues uno puede ver que son unos números interesantes en materia de cifras.
donde los ingresos pues operacionales crecieron en términos anuales casi un 17%, en el trimestre crecieron algo cercano al 5%, muy explicado por el negocio de la nube de Microsoft, que para este caso tuvo un incremento del 26% en términos anuales. Y pues también en el segmento de la nube inteligente con unos ingresos que crecieron el 29%. Esto pues digamos que sigue mostrando la fortaleza, digamos, en crecimiento de ingresos, en crecimiento de las cifras, digámoslo así, operacionales de la compañía. En ese sentido, pues la utilidad operacional creció también casi un 21% en el año. Y con un margen que pasó o tuvo una leve mejora pasando de 45.50 a 47.1 para este periodo. Y la utilidad neta pues también creció tanto en términos trimestrales, un 39%, como en términos anuales, casi un 60%. Entonces, pues uno puede ver hasta ahí unas cifras muy interesantes. Sin embargo, el lunar y lo que ha venido enfocándose mucho el mercado, y como ya lo mencionaba ahorita, pues ha sido todo el tema de inversión. Y en ese sentido, pues lo que mostró en términos de proyecciones la compañía para este año fue un CAPEX de casi 37.500 millones de dólares, una cifra histórica y que crecería casi un 66% en términos anuales, lo cual pues obviamente es un volumen muy fuerte, muy importante. Microsoft, como lo decía, pues es una compañía que prácticamente no tiene deuda, es una compañía que genera muy buena caja. Por eso también hemos visto algunas veces unas valoraciones tan justas de casi 30 veces utilidades estimadas, pero en el entorno actual pues eso cada vez ha venido generando un poco más de riesgo y más incertidumbre por parte de los inversionistas, y a raíz de ese comportamiento, pues, perdón, de esas proyecciones fue que finalmente vimos un comportamiento, una reacción negativa eh, al, a, al reporte de resultados, y pues prácticamente Microsoft ya ha venido acumulando una caída casi del 29% desde esos últimos máximos que alcanzó, coincidencialmente con lo que yo explicaba ahorita, hacia el mes de noviembre del año pasado, por encima de los $550. Y pues en términos de lo que se espera para el próximo trimestre, pues se ven unos ingresos todavía que podrían estar entre 80.000 y 81.000 millones de dólares. Eso representaría todavía un crecimiento entre el 15 y el 17% en términos de ingresos, pues lo cual nos sigue mostrando que las proyecciones siguen siendo muy interesantes, muy positivas, y que obviamente pues en la medida que se dan estas caídas importantes en compañías de este tipo, muy representativas, pero sobre todo también muy rentables, muy generadoras de valor, pues se vuelven unas oportunidades interesantes para ir revisando obviamente a los precios adecuados. Ya en la parte local, pues ha empezado entonces la temporada de resultados desde la semana pasada, puntualmente desde el jueves de la semana pasada, donde tuvimos los resultados del PEI, este vehículo inmobiliario, que digamos donde podemos destacar principalmente dos cosas. Digamos que en términos generales, pues a modo de cifras no hubo unos crecimientos significativos, tanto en ingresos como en utilidad operacional, pues fueron unos crecimientos un poquito superiores al 4%, el EBITDA creció casi el 1,5%, pero donde vimos pues algún tema positivo fue en tema del flujo de caja distribuible, dado que pues la compañía, como ustedes, perdón, el vehículo inmobiliario, como ustedes saben, ha venido buscando un poco optimizar el tema, digamos, de deuda. En ese sentido, pues se hicieron algunas desinversiones, las cuales se utilizaron en parte para aumentar ese flujo de caja distribuible y poder así, digamos, que dar un mayor retorno también a los accionistas. Adicionalmente, la vacancia física pues se aumentó 156 puntos básicos durante este cuarto trimestre, y adicionalmente en términos de ingresos operacionales, como les decía, pues apenas un crecimiento, tuvimos un crecimiento superior al 4%, eso es principalmente por mayores cánones de arrendamiento, que en algunos casos se lograron ajustar incluso por encima de lo que fue el IPC. Y en términos de la utilidad neta operacional se alcanzaron 180.000 millones de pesos, donde pues el margen a grandes rasgos no presentó mayores cambios. El gasto financiero pues sí tuvo una sorpresa también positiva, con una disminución del 22%, pasando de 87.000 millones a 68.000 millones. Recordemos que hacia finales del tercer trimestre pues hubo una emisión
nueva de títulos participativos. El 99% de esa emisión iba casi que a disminuir deuda, lo cual pues se ve reflejado en ese menor gasto financiero que tuvo el vehículo y que seguramente va a tener en lo corrido de este año. Y finalmente, pues con ese menor gasto financiero, esas desinversiones que hicieron en algunos activos aquí en Bogotá, pues permitieron tener un crecimiento importante en ese flujo de caja distribuible, lo cual pues generó que para todo el año PEI haya distribuido casi que 5.874 pesos por título con una rentabilidad cercana al 8%, lo cual pues en términos generales es una de las variables positivas que se espera para este año en mejora de distribución. Eso pues digamos terminando un poco con lo que fue el resultado del vehículo inmobiliario. Y en la parte de mineros, que ya ayer conocíamos los resultados, digamos que acá pues evidentemente unos números bastante positivos, interesantes, con un crecimiento en términos de producción. Digamos que ahí tuvimos una sorpresa positiva, una producción que se ubicó en 61.400 onzas, un poco por encima de lo que había sido pues el trimestre anterior y el año pasado. Entonces pues ahí hay un efecto positivo sumado a lo que ha sido pues el comportamiento del precio del oro, generó que entonces tuviéramos un aumento en los ingresos en dólares cercano al 74%, un EBITDA ajustado que también crece por encima del 100%. Sin embargo, bueno, podríamos hablar también de la utilidad bruta, que tuvo un crecimiento cercano al 94% en términos anuales, pero digamos que la sorpresa negativa pues pudo estar en la utilidad neta, donde tuvimos una caída del 59%, cerrando el trimestre con 9,4 millones de dólares de utilidad. Digamos que acá no es muy buena la cifra en términos trimestrales, en términos del acumulado del año, pues sí hay un crecimiento, pero esto básicamente viene explicado por que se debió hacer un pago a la Dirección de Impuestos en Nicaragua, por lo cual pues la compañía incurrió ahí en un pago adicional que obviamente llevó a afectar esa utilidad neta. Por lo demás, digamos que unos crecimientos bastante interesantes y incluso diría que un poco mejor a lo que en términos generales nosotros estábamos viendo y estimando, y eso hace pues que en el agregado los resultados hayan sido positivos. Claro, mucha parte de esto pues ya viene también estando un poco incorporado en el precio, y en la medida que hemos tenido algo más de estabilización en los precios del oro por los niveles de 5.000, pues evidentemente hoy no necesariamente sí va a haber una reacción muy favorable a este factor, y como les decía, pues incluso teniendo en cuenta ese factor negativo de la utilidad neta. Hacia adelante, pues básicamente la compañía mencionó que la estrategia de crecimiento va a estar principalmente en tres proyectos muy enfocados en Nicaragua y en Chile. Entonces, pues digamos que a partir de ahí se buscaría poder aumentar o empezar, digamos que a ver algo más notorio en materia de crecimiento de producción, y pues poder fomentar así, digamos que un mayor crecimiento para la compañía, que creo que pues en el entorno actual es el entorno más favorable para que evidentemente ellos puedan seguir creciendo, sobre todo pues con un precio del subyacente que es bastante atractivo, con unos niveles de endeudamiento todavía bastante bajos para la compañía. Entonces pues a partir de ahí habrá que hacer, digamos, el seguimiento de lo que de lo que se pueda esperar para este año, puedan mejorar, digamos, esas cifras de ingresos. Y por otra parte, pues ya también los resultados de Cementos Argos, digamos que aquí los resultados pues fueron mucho más neutrales, en la medida que los ingresos operacionales pues estuvieron muy acorde a las cifras de trimestres anteriores y del año inmediatamente anterior, con una variación negativa apenas del menos 2,5%. Los costos también disminuyeron de forma significativa, aquí vale la pena destacar esto, con una caída del 7%. Digamos que la estrategia de eficiencia de la compañía sigue dando frutos, y eso pues ha permitido reducir, digamos, esos costos y sobre todo mejorar de forma importante los márgenes, lo cual ha sido una de sus premisas dentro de los distintos planes de estrategia y el plan sprint desde el 2.0 hasta el 4.0 que tenemos actualmente. Entonces, pues la idea también es llevar esos márgenes de EBITDA a niveles más o menos del 27%, y pues por ahora la compañía ha venido desde el trimestre, desde el trimestre anterior, perdón, digamos que acercándose mucho a ese objetivo. En términos de la utilidad operacional,
pues se dio un leve incremento del 2,2%. El EBITDA ajustado tuvo un crecimiento, no obstante el EBITDA pues tuvo una leve reducción. Sin embargo, pues como les decía, el trimestre deja un margen EBITDA superior al 27%, lo cual es positivo. Y en términos de utilidad neta, pues sí vimos un número inferior a lo que se venía esperando y algo de afectación, dado que a pesar de que se muestra un crecimiento del 9% en términos anuales, pues sí se esperaba algo superior a esto. Y creo que este ha sido de pronto un poquito el lunar de los últimos años en Cementos Argos, no poder, digamos que traducir algo de mejoras en las otras líneas, efectivamente en la línea de utilidad neta, pero aquí vale la pena destacar que hubo pues un impacto también de algo más de 50.000 millones de pesos de diferencia en cambio. Recordemos que con las ventas que ha venido haciéndose Marcos en Estados Unidos, la posición de caja en dólares de la compañía es bastante alta, bastante importante, y obviamente esa posición en dólares pues con la revaluación del peso colombiano pues genera obviamente algunos impactos desde el punto de vista de diferencia en cambio, y eso llevó a afectar algo el resultado neto de la compañía. En términos de volúmenes, pues uno ve que los volúmenes tanto de concreto como de cemento tuvieron unos crecimientos leves, 2 y 3% respectivamente. Sin embargo, pues la foto es un poquito distinta, y creo que en este trimestre sobre todo Centroamérica compensó mucho más lo que fueron los volúmenes frente a lo que fue la desaceleración en términos de volúmenes aquí en Colombia, principalmente de cemento, donde vimos una caída del casi el 4% en términos de los volúmenes de cemento, a pesar de que los precios, pues en términos generales, se mantuvieron y no pues afectaron adicionalmente los ingresos. Entonces creo que pues para este trimestre un factor importante pues fue evidentemente esa diversificación y una regional en Centroamérica en que pues ayuda, digamos, a compensar un poquito lo que vimos aquí en Colombia, que en términos generales pues ha venido afectada un poco por la situación, como ya lo veíamos, del sector de construcción, y pues en el términos de volúmenes de ventas, pues pegándole un poco a la compañía. Y ya pasando un poco a esta información, creo que ya igual la han recibido en sus correos hace un par de semanas, simplemente por mostrar un poquito la foto de lo que fue el mes de enero en términos de negociación en el mercado de renta variable. Importante pues tener esa foto. Creo que con una valorización del 20% en enero del índice Colcap y con unos volúmenes de negociación considerablemente más altos a lo que veníamos viendo el año anterior, pues era evidente que los extranjeros estaban con una participación un poquito más amplia. En ese sentido, pues tanto los extranjeros como los fondos de pensiones terminaron con una posición compradora neta en el mercado local, al igual que los fondos de inversión colectiva. Y del lado vendedor, pues las personas naturales también vendiendo un poco ese fuerte rally que tuvimos durante el mes de enero. Personas naturales que normalmente han venido estando un poquito más del lado comprador el año pasado. Y pues esos extranjeros siguen representando más o menos un 25-30% del volumen total de negociación, lo cual pues hace que obviamente sigan siendo relevantes dentro del comportamiento del mercado local. Extranjeros que estuvieron muy compradores en acciones de Ecopetrol, en acciones de ISA y en acciones de Da Vivienda Group, un poquito más vendedores en las dos acciones de Bancolombia, mientras que los fondos de pensiones pues estuvieron muy compradores en el ETF del Icolcap, en Ecopetrol y en preferencial Bancolombia, un poco más vendedores en preferencial Da Vivienda Group y en preferencial Grupo Sura, mientras que las personas naturales pues obviamente aprovecharon también esa subida hacia niveles casi de 2.400 en Ecopetrol para que esas fueran sus ventas principales, un poco también respaldadas por ventas en Cementos Argos, y muy pocas compras, casi 17.000 millones de pesos netos en preferencial Da Vivienda Group. Bueno, aquí termino la presentación. Eh, no sé si tengan alguna pregunta, me la pueden dejar en el chat, y ya en un minutico les resuelvo cualquier duda.
Bueno, aquí tengo una pregunta sobre CDTs, ¿cuándo sería buena la época? Que si después de marzo, creo que digamos que uno no define netamente, digamos, como un mes en especial para que pueda ser, digamos que la mejor momento de compra para, para esta clase de activo. Lo que sí hemos visto recientemente es obviamente que había un ajuste importante en las tasas de interés a nivel local, sobre todo en las tasas de corto plazo. Eso ha hecho que tanto la curva de deuda pública como la curva de deuda privada en plazos cortos se haya acercado a niveles del 12-13%. Entonces, pues encontramos distintas opciones de inversión en el mundo de renta fija muy cercanas a esos niveles. Eso pues viene recogiendo obviamente lo que les mostraba ahorita en términos de expectativas de inflación, en términos de expectativas de tasas de interés y algo más en prima de riesgo hacia Colombia y hacia el mercado local, sobre todo entendiendo eh, el cierre de las cifras fiscales para el año 2025, la poca expectativa, digamos, en materia de poder mejorar esas cifras fiscales durante este año 2026 y sobre todo pues un escenario también que en algún momento pueda traer algo más de volatilidad y de incertidumbre en la medida pues que nos empezamos a acercar al tema electoral. Entonces pues no lo medimos a partir de un mes, lo medimos más a partir de lo que es realmente las condiciones y las tasas de mercado y en ese sentido pues encontramos que con una inflación esperada de este año hacia niveles del 6,30 con tasas de interés por los lados de el 12-13%, incluso con la misma expectativa de lo que debiera ser la tasa de interés del Banco de la República, lo que estamos viendo es que pues esa tasa ex ante está hoy por los lados de 450 puntos básicos para Colombia. La tasa ex post, que es teniendo en cuenta la inflación reciente o la inflación que ya conocemos, está por los lados de niveles de 500, 490 puntos básicos, es decir, casi un 4,9%, pues son unas tasas, digamos que elevadas frente a lo que ha sido la historia y sobre todo pues nos están dando, digamos que también estos instrumentos de renta fija, unas tasas de interés reales bastante altas, en algunos casos superiores a 600 puntos básicos. Entonces, pues en ese entorno creemos que es cuestión de que, pues en la medida que seguramente el mercado tenga algo más de claridad en cómo eh, se da la afectación en materia de inflación ahorita a inicios del año, pues únicamente tuvimos el dato de enero. Ya en la medida que tengamos de pronto más datos en los próximos 2 meses, también veamos cuál va a ser esa decisión de tasas en el mes de marzo del Banco de la República y un poco esa perspectiva de dónde pueda llegar la tasa. Yo creo que evidentemente pues podríamos estar hablando ya en que encontremos un techo en esas tasas de interés de corto plazo. Es un, digamos que cercano al 13%, luce atractivo, creemos que podemos estar llegando a esos niveles, pero eso no implica que podamos seguir teniendo algo de volatilidad y que en próximos meses incluso pueda haber algún nivel por encima. Entonces, más que una fecha en específica, es recoger todas esas variables y creo que pues en la medida que sí empecemos a ver algo cercano al 13 o por encima, pues uno ya puede estar un poco más tranquilo. Finalmente ha sido un movimiento de por lo menos 300, 400 puntos básicos para las tasas de interés de corto plazo que ya en parte han recogido pues esa expectativa. Otra pregunta es ampliar un poco más sobre preferencial Grupo Argos. Por el momento, digamos que no tenemos mucho más que ampliar de información. Igual estamos a la espera de lo que son los resultados. En términos generales de lo que ha venido haciendo la acción, pues ha sido, digamos que una corrección normal también de lo que en general ha hecho todo el mercado. Fue una acción que estuvo durante el mes de enero bordeando casi que los 15.000 pesos, 14.900 pesos. Entonces, pues un movimiento que fue un poquito extendido, que empezó en enero más o menos en la zona de 13.200 pesos. Entonces, pues hasta ahora hemos tenido una corrección hacia esos niveles de 13.800, 13.900. Nosotros creemos que por ahí pueda tener algo de soporte, como lo ha venido buscando la última semana, semana y media, y que a partir de ahí, pues de pronto volvamos a buscar esa parte media entre alrededor de los 14.500 pesos, en la medida pues que conozcamos algo también un poquito más en materia fundamental de la compañía. Inicialmente, pues lo que puede ser es consolidar esos resultados de Cementos Argos, que como lo vimos, pues no necesariamente son unos resultados
supremamente buenos, sino unos resultados muy neutrales, con soporte, con sorpresa en utilidad neta. El dividendo pues ya también fue anunciado y es un dividendo que más o menos estaría rentando a precios de cierre de ayer por los lados del 4,70, 4,80%. Entonces, pues digamos que no hay como algo puntual fundamental en este momento, pero evidentemente sí creemos que obviamente del valor de largo plazo en el emisor todavía está. Para nosotros ese precio justo debiera estar un poco más por encima de los 16.000 o alrededor de los 16.000 pesos. Hace un par de semanas les mostrábamos ahí entonces cuáles eran pues nuestros precios objetivos, pero pues sobre todo entendiendo pues también esos riesgos que vamos a tener en el camino este año, como es el factor político. En términos de Corficol, ¿qué esperar para este año? Digamos que no esperamos tampoco un cambio significativo en materia fundamental. Lo describíamos hace un par de semanas en la presentación, pero creo que ha sido la narrativa constante prácticamente ya los últimos 4 años, donde pues veíamos que el principal o uno de los sectores que más riesgo va a tener aquí a nivel local, evidentemente así iba a ser el sector de infraestructura y construcción, principalmente infraestructura y todo mediante pues todas estas concesiones, y en ese sentido creo que eso es lo que se ha venido materializando en Corficol los últimos años, una compañía que ha tenido pues ciertas limitantes en materia de crecimiento y de generación de nuevos proyectos, y en la medida que pues ese riesgo para el sector no cambie en el corto y en el mediano plazo, pues es difícil, digamos, pensar en que nuevamente volvamos a tener las cifras de hace algunos años, donde pues estaban todos esos proyectos y esas concesiones en construcción, la compañía recibía ingresos producto de esos avances en la construcción. Hoy están en un rol un poco diferente, que es operar algunas concesiones, más todo el ruido que ha venido generando pues el tema de peajes en las concesiones, etcétera. Entonces, pues este ha sido el principal sector, pues el principal sector de la holding de Corficolombiana. Entonces, pues eso limita un poco el desempeño. Sin embargo, creemos que evidentemente en la medida que el riesgo político pueda disminuir un poco, es una acción que tendría todavía algún espacio para por lo menos ajustarse a una valoración un poquito más acorde a lo que actualmente son los números, porque creemos que ahí sí todavía hay algo de subvaloración en este emisor, a pesar de que pues tácticamente de pronto no vaya a ser la mejor opción por el momento. Es conveniente comprar en este momento acciones de Sivest y Semargos. Eso depende mucho del perfil de tu portafolio. Nosotros para este año estamos un poco más neutrales en lo que es el sector financiero. Si quisiéramos tener algo de exposición, evidentemente lo haríamos a través de Preferencial Bancolombia o Preferencial Sivest, que claramente tiene unas ventajas competitivas frente a los demás bancos y en un entorno de aumento de inflación, aumento de tasas de interés, aumento de incertidumbre y aumento en los costos de fondeo para los bancos. Los márgenes de este pueden verse un poquito más beneficiados, pero creemos que también gran parte de lo que ha sido el movimiento durante el año 2025-2026, pues ha venido cerrando esa brecha de valor entre lo que podría ser el precio justo para este emisor y lo que es el precio de mercado. Y en el caso de Semargos, creo que ya también en niveles de 13.000, 13.500 pesos, pues se recoge mucho de expectativas positivas. Seguimos muy pendientes de lo que pueda pasar en términos de la estrategia de la compañía, que es finalmente seguir creciendo en Estados Unidos. Recordemos que pues esa venta de la operación en Estados Unidos dejó una caja importante, la compañía tiene que volver a ese mercado, quiere volver a ese mercado, pero claramente las valoraciones pues no son las más atractivas hoy por hoy en ese mercado. Entonces, pues se han venido haciendo algunas cosas desde el punto de vista de exportaciones hacia Estados Unidos, pero finalmente lo que ellos quieren tener es presencia en este mercado y así poder, digamos que, volver un poco a la situación que tenían en años anteriores. Bajo ese escenario, pues creemos que hoy por hoy podríamos estar un poquito también en términos generales en precios justos, y quizás no sería tampoco de pronto como tácticamente donde viéramos pues las mejores opciones en este momento. ¿Cuál puede ser el comportamiento de la acción Ecopetrol para el mes de marzo? Muy complicado decirte exactamente cuál puede ser el comportamiento del mes de marzo. Lo que sí vemos es que hemos tenido una postura un poquito más positiva. Yo alinearía mucho
la visión que teníamos de Ecopetrol con lo que mencionaba ahorita de Corficolombiana, dado que pues es evidente lo que se podía esperar en términos del sector aquí a nivel local, lo que se ha visto en términos de riesgo de la compañía, de riesgo político, de riesgo de gobierno corporativo. Entonces también fueron 4 años donde estuvimos bastante alejados de Ecopetrol. Tácticamente, en algún momento pues sí hicimos algunos movimientos, pero digamos que en términos generales tampoco era nuestra preferida. Si a eso le sumamos que pues también teníamos una visión principalmente, creo que los últimos 2 años, año y medio bajista en precios del petróleo, pues claramente eso no iba a favorecer el comportamiento del precio de la acción. No obstante, pues creo que ha cambiado un poquito esa visión que hemos tenido para este año. Digamos que lo que podemos ver hasta ahora entre enero y febrero, pues los precios del petróleo nos han venido respaldando un poquito en esa visión. Aquí también hay que entender que gran parte de la recuperación del precio en Ecopetrol obedeció a lo que pasó ese 3 de enero en Venezuela. Y creo que eso también quitó mucho riesgo para la compañía, mucho riesgo en general de la situación Colombia, Venezuela, de la situación del sector, incluso de ese mismo interés, tanto interés que venía mostrando el gobierno por hacer negocios con PDVSA. Entonces creo que esa menor percepción de riesgo favoreció mucho al desempeño de la acción. Nosotros creemos que eventualmente con la recuperación que pueda tener el petróleo en el mediano plazo o para este año, quizás hacia sus niveles de 75, $80 inicialmente, pues claramente podríamos estar hablando de una acción de Ecopetrol más cercana hacia niveles de 2.600 pesos. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo y es, tenemos un factor muy relevante en la mitad de todo este año, que es, pues son las elecciones, el tema político, el tema electoral, que obviamente, pues para una compañía que tiene una exposición política tan alta y que básicamente tiene una asociación a riesgo país muy significativa, pues obviamente ahí va a haber algo de volatilidad y va a haber algo de afectación según cómo se dé ese resultado. Entonces yo lo resumiría como en que tenemos una perspectiva un poquito más favorable, eh, pero pues también digamos que hay algunos factores que necesitamos que permitan, digamos, que cumplir esas perspectivas y principalmente sería una mayor recuperación en los precios del petróleo y sobre todo un menor riesgo político para la compañía. Si ustedes se dan cuenta, pues en enero gran reacción positiva de lo que pasó en el mercado local, pues obedeció a compañías que están muy ligadas con ese factor político como son Ecopetrol e ISA. Entonces, pues ahí está un poco la respuesta de qué podría uno esperar con uno u otro resultado. Eh, ¿Qué compañías colombianas se beneficiarían? No vemos un beneficio en el mediano plazo. Creo que cualquier cosa que pase en Venezuela, evidentemente, se va a demorar un tiempo, en la medida que todavía no es clara, digamos que esa colaboración con el gobierno de Estados Unidos, ni sobre todo con pues una recuperación un poco más estructural y sobre todo la seguridad jurídica y política que puedan tener las compañías para volver. Pero evidentemente han sido muchas las compañías que han tenido operación en Venezuela. El grupo de éxito, Nutresa, Cementos Argos, Grupo Argos, incluso compañías que han estado o han sido expropiadas en ese mercado y obviamente pues Ecopetrol en algún momento haciendo las cosas bien también se podría haber beneficiado, pero eso creo que toma todavía algo de tiempo y algunas otras podrían tener algunas oportunidades importantes. La misma ISA, creo que pues pensando en el mediano o largo plazo, habrían proyectos de interconexión también interesantes para desarrollar. Entonces, pues creo que hay unas por lo menos 5 compañías, 6 compañías que podrían tener, digamos, algún impacto positivo, obviamente entendiendo pues que todavía estamos en una etapa muy temprana para que eso suceda. Me hacen otra pregunta y es, hoy Ecopetrol tuvo una ciudad importante, si sigue subiendo fuerte o fue por algo en particular.
es lo que acabo de mencionar básicamente y también tener en cuenta que pues hoy el petróleo subió algo más del 2% y ayer había subido algo más del 4%. Hay un tema geopolítico que obviamente viene influenciando los precios del petróleo, que son todas estas conversaciones Estados Unidos-Irán, y en ese sentido pues haya habido alguna factor importante que ha influenciado los precios del petróleo y en ese sentido pues también ha sido un poquito de reacción a eso, a esa mejora en los precios y obviamente entendiendo que había sido una acción que había corregido casi que desde niveles por encima de los 2.400 pesos hacia niveles que alcanzamos esta semana más o menos de 2.140 pesos. Entonces, pues esa corrección también obviamente ofrece algunas oportunidades de entrada para obviamente inversionistas que están apostándole un poquito también a ese panorama que como nosotros les decíamos ahorita se puede ver un poco más claro y pues obviamente también apostándole seguramente un resultado político mejor. Entonces pues bajo ese escenario creo que se explica parte digamos de la subida que vimos hoy, de la valorización que vimos hoy que fue casi un 4,5%. Bueno, no tengo más preguntas, entonces pues quería agradecerles entonces por acompañarnos el día de hoy. Espero pues les haya servido un poco el resumen del panorama y lo que estamos viendo en el mercado, muy también complementado con lo que pues hace un par de semanas les mostrábamos en lo que eran nuestras perspectivas para este año. Y bueno, nos veremos entonces nuevamente en un par de semanas para seguir actualizándoles todo lo que viene pasando en materia de mercados. Que terminen de tener una buena tarde, que estén muy bien.